Ante lo ocurrido en el Gran Premio de Japón, regresaron las discusiones sobre el problema de la Fórmula 1 con la lluvia. En los últimos años creció el cuestionamiento en torno al trabajo de los neumáticos de Pirelli para estas condiciones y cuáles son las verdaderas dificultades por las que en algunas situaciones no consideran seguro correr, y el compuesto es descrito por los mismos pilotos como algo inservible. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en Motorsport Daily analizamos el caso de la Fórmula 1 con las carreras en lluvia y su gran problema. En Suzuka estuvimos cerca de vivir Bélgica 2021 2.0 en cuanto por las condiciones climáticas parecía que finalmente no se iba a continuar el Gran Premio. Veníamos de presenciar una fecha que tuvo que ser acortada en Singapur por el mismo motivo, y aunque al final ambas competencias se disputaron, quedó en evidencia otra vez que la F1 actual tiene un problema crónico con la lluvia. Muchos habrán apreciado el mítico video de la lucha entre Massa y Kubica en Fuji 2007. Dicha pieza histórica bajo el agua sirve como un ejemplo con el que se suele cuestionar el por qué en esta época se dificulta tanto que las carreras con lluvia se desarrollen, cuando hace décadas veíamos realizarse competencias con relativa normalidad en condiciones similares y hasta peores. Pues, en parte, está claro que el primer punto que difiere con respecto a esos años está en que la FIA ha endurecido su visión sobre la seguridad, y por consiguiente, tras diversos casos como el de Japón 2014, son más estrictos en su consideración sobre las condiciones aptas para competir. No obstante, el problema está en que en muchos casos vemos escenarios donde uno dice desde la barrera que se puede correr y algunos pilotos lo aclaman, pero la posición del órgano rector es la contraria y se dan un sinfín de retrasos. La gestión de dirección de carrera en estas situaciones ha sido lamentable por diversas razones, pero el lío con el agua va más allá de lo que los responsables de controlar el evento dictaminan. Las fallas de todo esto nacen en el diseño de los neumáticos de lluvia de Pirelli y el concepto de los monoplazas con los que la categoría viene trabajando desde hace años. Porque así como la Fórmula 1 ha evolucionado en algunos apartados, en otros, como el de las carreras en agua, hemos visto retrocesos. Para poder desglosar la raíz del problema tenemos que hablar de dos conceptos fundamentales que generan conflicto en lo que ocurre: el aquaplaning y la visibilidad. El aquaplaning hace referencia al fenómeno en el cual por el exceso de agua en la superficie el neumático pierde adherencia con el asfalto, y esto causa que el coche tenga una tendencia a deslizarse sin que el piloto pueda hacer mucho para controlarlo. La función de los neumáticos de lluvia es evacuar parte de esa agua que reposa sobre la pista y que entra en contacto con la goma para que gracias a su banda de rodadura se mantenga un porcentaje adecuado de agarre que disminuye el riesgo al deslizamiento. En contraprestación, entre más agua evacúa la goma, mayor será el spray que levanta los autos a su paso, por lo que el conflicto en cuestión con estos neumáticos radica en que si bien se supone logran evacuar grandes cantidades de agua, a la par empeoran drásticamente la visibilidad, que por lo menos en Suzuka y en Spa el año pasado fueron los motivos principales de los retrasos. En el inicio del Gran Premio de Japón fue evidente que el spray dificultó de manera extrema a aquellos que iban en la mitad del grupo, y aunque las cámaras se empañaron y no daban una imagen fidedigna, hubo pilotos que aseguraron que lo que veían era incluso peor a lo mostrado por la televisión. En algunos tramos de la pista no se acumulaba mucha agua, mientras en otros literalmente quedaba estancada, lo que en su caso complica aún más las cosas. Basta con hacer la comparación entre un coche de calle, un turismo y un Fórmula para identificar la gran diferencia visual de la estela que producen. El ir con las ruedas al aire sin carenados intensifica los efectos en los monoplazas por sus características. Algunos dirán, bueno, esto ha sucedido siempre. Cuando llueve los neumáticos sí o sí levantan esa estela. Se dio en el pasado y se da ahora. ¿Por qué se dramatiza con que la actualidad es peor? Resulta que, como dije previamente, el lío va más allá y toca un aspecto muy discutido de la F1 moderna, que es el tamaño de los autos y su aerodinámica. En 2017 la categoría cambió las regulaciones e inició un proceso que hizo los monoplazas autos mucho más grandes con neumáticos más anchos. Las ruedas crecieron de tal manera que, según datos que proporciona el jefe de Pirelli, Mario Isola, el volumen de agua que levantan aumentó en más del 40%. Por una cuestión lógica, al contar con gomas más anchas, hay más área de superficie por la que pasan y arrojan más agua. Mientras los neumáticos de lluvia en su versión estrecha usados hasta 2016 dispersaban 60 litros por segundo a 300 km por hora, los actuales sacan hasta 85 litros. A esta situación se le suma que los niveles de carga aerodinámica han aumentado y mucho. La generación de F1 moderna produce bastante carga y, según palabras de Alex Wurz en entrevista con motorsport.com, con el efecto suelo que regresó en 2022, el agua se lanza de manera más violenta hacia arriba. Algo que, sumado al tamaño del coche, significa que se
arroja un 10% más que en generaciones pasadas. Por estos factores que mencionamos, la visibilidad en lluvia y piso mojado ha ido a peor en los últimos años dentro de la Fórmula 1. En Suzuka y otros escenarios se ha retrasado todo con esta generación de autos cuando llueve porque simplemente la estela que crean hace imposible la conducción cuando van en grupo. Según los pilotos, manejar solos en condiciones como las que se dan cuando se suspende la actividad es algo posible. Ya lo dijeron en numerosas oportunidades. Para una clasificación, el piso mojado no lo ven como un problema tan grande y es algo más controlable. Sin embargo, los mismos equipos se muestran críticos a la hora de hablar del comportamiento de los neumáticos de lluvia extrema porque simplemente son inservibles para la competición. No solo por el spray, sino porque hay una ventana muy grande de rendimiento entre la goma intermedia y los full wet. Ese compuesto azul, aunque evacúa el doble de agua y se supone es más seguro para las condiciones extremas, es demasiado duro y lento. Para el nivel de desempeño de la F1, los pilotos tienen claro que este neumático es inútil en la búsqueda de los tiempos por vuelta, así como lo describió Sebastian Vettel en su entrevista postcarrera del Gran Premio en Japón. Max Verstappen respaldó la posición del alemán, asegurando que es increíble la lentitud del compuesto extremo y ratificando que siempre están a la espera de poder deshacerse de esta goma e ir por intermedias, ya que en condiciones similares el salto de una vuelta a otra entre los dos neumáticos puede ser de 5 segundos. En los datos de la carrera en Suzuka, esto quedó en evidencia cuando Latifi y Vettel hicieron sus paradas al inicio. Vettel aseguró que para ellos no es un secreto que la compañía italiana no ha trabajado en este tema durante años y que incluso para el mismo Aquaplaning cree que la goma sigue sin ser lo suficientemente buena. La distribuidora ha respondido a las críticas asegurando que las pocas pruebas en pista que tienen con los neumáticos de lluvia hace que sea imposible desarrollar mejores compuestos, teniendo en cuenta que deben hacer que mantenga un balance en su dureza para las 22 pistas del calendario. A su vez, dicen que hay factores que no se tienen en cuenta, como por ejemplo que el drenaje en los circuitos callejeros es malo y que en algunas pistas simplemente se queda el agua estancada y esos charcos crean un problema adicional. Isola se mostró contundente diciendo que tienen claro desde Pirelli podrían hacer que el neumático tenga más agarre, que es lo que piden los pilotos, pero eso solo empeoraría la visibilidad, por lo que su argumento se centra en que mientras la goma sea tan grande y los autos aerodinámicamente mantengan estas características, es poco lo que pueden hacer para resolver radicalmente su problema, sugiriendo que los trazados también necesitan una revisión. Los motivos de seguridad por los que se suele retrasar un gran premio son entendibles en los casos más extremos, pero sí he de decir que en algunas situaciones coincido no tiene sentido la espera a la que nos llevan y si bien creo el mayor problema está en las gomas y los autos, también se necesita que la FIA reaccione con sus procedimientos y se revise la gestión de dirección de carrera. Hay alternativas que pueden tomar como incluso cambiar horarios para evitar que el evento se vea obstaculizado por condiciones que para los F1 de hoy, a pesar de su desarrollo, terminan siendo imposibles. El tema es que hasta que no se tomen mayores determinaciones con los neumáticos, el problema completo no va a desaparecer. Para nosotros es indiferente si van más rápido o no. El punto es que se pueda correr en lluvia como en el pasado porque hace parte de la esencia del deporte y siempre y cuando sea seguro, los pilotos lo disfrutan y brindan un gran espectáculo. Pirelli no tiene competencia y eso les quita presión de encima. No hay un desarrollo obligatorio que busque el equilibrio necesario entre performance y seguridad porque corren contra ellos mismos. Y aunque traigan nuevos fabricantes, que creo sería algo ideal, si la Fórmula 1 no revisa el diseño de sus monoplazas a futuro o las normativas como tal, la falla puede ser la misma. Quieren más carreras sprint, más show y un montón de experimentos que ni siquiera deben plantearse cuando desde la raíz tienen cosas más importantes en las que necesitan trabajar. Un reglamento no se puede modificar radicalmente, pero reconociendo esta situación, sería inentendible que la categoría no tome medidas para el futuro. ¿Ustedes qué opinan de este problema? Dejen sus comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.